Hola, hoy hablaremos sobre la civilización tarasca o también conocida como purépecha. Las fechas en las que se calcula que tuvo aparición en el año 1200 después de Cristo. Su desarrollo fue en el 1300 a 1520 después de Cristo y tuvo su declive en 1521 al 1530 tras la llegada de los españoles. Esta civilización se asentó principalmente en el estado de Michoacán, México, abarcando también algunos valles en Guanajuato y Jalisco. Características climáticas de la zona que habitaron. Los purépechas vivían al noroeste del estado de Michoacán en una zona que tiene una sierra de volcanismo y en un clima caracterizado por dos temporadas que son la temporada de lluvias con precipitaciones frecuentes, meses calurosos y días largos, y la temporada seca con escasas precipitaciones, meses fríos y días cortos. Además, tenían una gran vegetación porque había bosques muy grandes, con árboles como pinos y encinos. En otras partes había pastos, matorrales, nopales y majeyes. La tierra fértil y el agua del lago como Cuiseo y Sirawen les permitían sembrar maíz, frijol, calabaza, chili y aguacate. Además de lo que sembraban, en los alrededores crecían plantas silvestres y flores que usaban para comida o medicina. En esa zona también vivían muchos animales. En los bosques estaban los venados, coyotes, ardillas, conejos, zorrillos y armadillos. En los lagos los peces, acosiles, patos y garzas. También había colibríes, búhos y águilas. Estos animales eran importantes porque los purépechas pescaban, cazaban y criaban algunos para comer o usar sus pieles. Migración. Antes de que se formara el reino purépecha, los antepasados de este pueblo vivían en el norte de México, en una región que se conoce con exactitud. Algunos historiadores creen que venían de Nayarito, de la zona del río Lerma. Debido a cambios en el clima, la búsqueda de mejores tierras y recursos naturales hizo que estos grupos comenzaron a desplazarse hacia el sur. Durante su recorrido, fueron parando en distintos lugares. En cada sitio formaban pequeños pueblos, pero no se quedaban mucho tiempo, ya que buscaban un territorio que les ofreciera seguridad y alimentos. Con el tiempo, llegaron a la zona del actual estado de Michoacán, un lugar con lagos, montañas y bosques que les pareció ideal para establecerse. Finalmente, se establecieron en el Valle del Pátzcuaro, donde encontraron un ambiente bueno para vivir. El lago les daba pesca, las tierras eran buenas para cultivar y las montañas los protegían. Ahí fundaron tres principales ciudades: Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Huaxio, y se convirtieron en el centro de su cultura y gobierno. Características de las principales actividades económicas. Estas se basaban en una economía mixta que combinaba la agricultura, la pesca y la cacería, con un fuerte énfasis en el comercio, que era una actividad que abarcaba el intercambio interior y exterior. Se extendía por canoas en los lagos y por caminos terrestres, llegando hasta otras regiones del continente. Y también ejercían la artesanía, donde destacaban en la producción de objetos de cobre y bronce. Además, cultivaban productos que les permitía comerciar y obtener materias primas de otras regiones. Características de las principales actividades sociales. Su estructura social estaba hecha por jerarquía, donde en la cima se encontraba el Cazoncio Quirecha, que era el rey. Le seguían los señores, los sacerdotes y hasta abajo estaban los campesinos, pescadores, artesanos y mercaderes. Tenían un sistema en los que estaban los cargos civiles, que son los relacionados con el gobierno o la administración del pueblo, y cargos religiosos, que tienen que ver con la iglesia, las celebraciones y las costumbres. Cada persona podía tener un cargo que tenía una responsabilidad para servir a la comunidad, como organizar fiestas, ayudar en las celebraciones religiosas. Estos cargos y no eran pagados, ya que se consideran una forma de servicio y compromiso con la comunidad. Sin embargo, existían injusticias, ya que solo las familias con dinero podían acceder a los cargos más altos, mientras que las personas con menos recursos tenían que realizar trabajos más pesados. Además, como muchos cargos no tenían salario, las personas más pobres no podían dejar de trabajar para cumplir con esas funciones, lo que hacía que los más ricos tuvieran más participación en las decisiones del pueblo. Desarrollo de la escritura. Los purépechas usaban dibujos sencillos para representar objetos o ideas concretas, como personas, animales o plantas. Por ejemplo, podían dibujar un pez para indicar alimentos del lago, y también usaban símbolos que representaban ideas más abstractas, como la guerra o la fertilidad. Por ejemplo,
Un símbolo de un sol podía significar día, luz o energía, y se usaban en registros, ceremoniales o calendarios, y aunque tenía menos desarrollada su escritura también incluía signos que representaban sonidos. Esto permitía combinar palabras o nombres o eventos de manera más precisa. Desarrollo arquitectónico. Ellos crearon unas pirámides llamadas yacatas. Estas tenían formas redondas y rectangulares, como un ojo de cerradura, aunque también había pirámides rectas normales. Las cubrían con piedras volcánicas bien colocadas, y dentro de las pirámides había tumbas con objetos valiosos. Frente a ellas ponían esculturas donde hacían ofrendas y sacrificios. En Iwatsio también construyeron canchas para el juego de pelota. Esculturas. Estos creaban figuras de piedra, barro, cerámica o madera, y estas esculturas no eran solo para adornar, sino que algunas eran para rituales religiosos, otras acompañaban a los muertos en sus entierros, y otras mostraban escenas de la vida diaria o representaban animales y dioses importantes para su cultura. Cosmovisión del mundo. Se basaban en una comprensión donde el mundo era sagrado y todo estaba conectado. Los dioses, la naturaleza y las personas. Creían que había cielo, tierra, inframundo, y que cada uno tenía dioses que cuidaban la vida, el agua, el sol y la guerra. Esta visión se manifiesta en sus prácticas agrícolas, rituales y festividades, que buscan mantener el equilibrio entre el ser humano y su entorno. Dioses. Tenían varios dioses que representaban los elementos de la naturaleza y aspectos de la vida diaria, pero los principales eran Kurikaweri, dios del sol y fuego, representado en aves como águilas o halcones, y se creía que protegía al pueblo y daba fuerza a los guerreros. Era considerado el padre de todos los dioses. Cuerao Perieta, la esposa de Kurikaweri, es la diosa de la creación, la madre de la tierra y la que controla el clima, incluyendo la lluvia. También se creía que tenía el poder sobre la vida y la muerte. Saratanga era hija de Kurikaweri y Cuerauaperi, diosa de los océanos y de la luna. Organización política. El rey Okazonsi era el jefe principal, mandaba en todo el pueblo y vivía en la capital. Él tomaba las decisiones importantes, pero el rey no trabajaba solo. Tenía un grupo de personas importantes, como sacerdotes, jefes y guerreros, que lo ayudaban a gobernar y a mantener el orden. El territorio estaba dividido en partes llamadas provincias. En cada una había un jefe local que obedecía al rey y le mandaba tributos. Además, tenían un ejército fuerte que protegía al pueblo y ayudaba al rey a mantener su poder. Organización social. Aparte del rey, nobles, guerreros y sacerdotes, también estaban los artesanos que hacían cosas como vasijas, adornos, herramientas y objetos de metal. También estaban los campesinos que sembraban y cultivaban la comida. Además, existían los comerciantes, que eran los que viajaban e intercambiaban productos con otros pueblos. Y estaba el pueblo común, que eran la mayoría de las personas. Eran trabajadores normales, que vivían en casas sencillas y pagaban tributo al rey como impuestos, pero en productos. Por último, tenemos a los esclavos, que eran las personas más pobres o prisioneros de guerra. Tenían que trabajar para los demás y no tenían libertad, aunque en algunos casos podían llegar a ser libres si se lo ganaban. Conflicto con otras culturas. Su principal enemigo eran los mexicas, que querían su territorio porque había cobre y otros materiales valiosos. Pero los purépechas eran fuertes y tenían armas de metal, por eso nunca fueron conquistados. También tuvieron conflictos con pueblos como los otomíes o cuitlatecos, y casi siempre ganaban, obligando a los pueblos a pagar tributos. Alianza con otros pueblos. También hacían alianzas estratégicas con algunos grupos como los matlaxincas y cuitlatecos. Esto les ayudaban a proteger su territorio, tener comercio y paz. Intercambiaban productos como sal, algodón, cobre y alimentos, y a veces unían fuerzas con otros pueblos. Su declive comenzó con la llegada de los españoles. Su rey, Tangaxuan II, se entregó pacíficamente, pero los conquistadores lo mataron y se terminó el imperio purépecha. Principales zonas arqueológicas. Su principal zona es Sinsunzán. Esta fue la capital de esta cultura, ubicada cerca del lago de Pátzcuaro, o Guandacareo, que se ubica al norte de Michoacán. Tres Cerritos, que está en la península de Cuicheo, a orillas del lago, y Tingambato, que es conocida como lugar donde termina el fuego, en purépecha. Se encuentra entre Uruapan y Pátzcuaro. Herencia cultural. La herencia que dejaron se muestra en la comida. Todavía se preparan platillos tradicionales, como las corundas,
los charales fritos y el atole. También la lengua purépecha se sigue hablando en muchas comunidades de Michoacán y en los rituales que se hacía. También se hacen. Uno de los más conocidos es el baile de los viejitos, que representa el respeto, y aún se conservan rasgos antiguos como el cabello oscuro, la piel morena y los pómulos marcados, lo que muestra la continuidad de su pueblo. En la arquitectura se pueden ver restos de sus templos y centros ceremoniales, como los de Sinsunzan.